Al igual que Bat emigró con su marido para llegar a una vida mejor, Raquel lo hizo hasta Estrasburgo, Francia, junto a su familia, para buscar nuevas oportunidades. Yo emigré a Francia porque con la crisis aquí en España mi marido no tenía trabajo, yo tampoco, la situación estaba complicada, los salarios aquí son muy básicos y le ofrecieron la oportunidad de trabajar allí y allí nos fuimos. Pero pese a tener que ir hacia otras tierras, las dificultades con las que se ha encontrado no han sido pocas. En Francia no se mira la religión. En Francia, en cuanto a religión, es un poquito independiente, cada uno hace lo que quiere y no te juzgan por eso. El hecho más difícil es llevar el velo. Llevar el velo y la ropa es lo que más te incapacita ahí en Francia. Ahí hay una ley, está prohibido por ley trabajar, ir a institutos, ir a cualquier sitio, está prohibido todo por ley ahí en Francia. Aún así, y como lo hizo Bat en su día, sigue luchando por seguir adelante. Raquel ha estudiado educación infantil y educación social y tiene intención de seguir estudiando. Yo también estoy luchando por encontrar lo que quiero y por eso no tengo problema con emigrar o con ir donde esté mi destino, siempre y cuando que pueda estar mejor de lo que estaba. Aparte de Bat, Raquel sigue el buen camino de otras mujeres musulmanas. Yo creo que en el Islam hay muchas mujeres importantes porque no solo en el Corán aparecen diferentes mujeres, sino que también en la historia yo creo que todas las esposas del profeta o las mujeres de los Sahaba o todas las mujeres de la historia del Islam tienen algo de lo que todos los musulmanes debemos aprender. Se podría mencionar pues a Khadija, que la paz esté con ella, y la esposa del profeta, a su hija Fátima, o también, por ejemplo, a Asia, la esposa del faraón en los tiempos del profeta Abraham, que la paz esté con él. Yo creo que de todas tenemos algún ejemplo que aprender. Quizá emigrar a Francia no sea lo más fácil para un musulmán en los tiempos que estamos, sobre todo por el problema del uso del hijab. Pero esta mujer, al igual que Khadija y otras mujeres del profeta, la paz sea con él, sigue fiel al Islam pese a todas las dificultades que ello conlleva. Allí en Estrasburgo yo he visto que la gente, bueno, por la gran mayoría, aunque lleva velo, pues hay de un extremo al otro. Hay mujeres que llevan velo, incluso que llevan jilbab y llevan un velo más completo, y hay otras mujeres que en vez de llevar el velo, pues se ponen un gorro y lo usan como si fuese el velo. La gente como tal en la calle no te juzga porque lleves velo o porque hagas la vida que quieras, es más lo que es el Estado y la sociedad francesa como ley lo que te juzga. Raquel se convirtió al Islam hace ya 16 años, pero empezó a sentir la religión a los 14, en un mes de Ramadán. Cuando su abuela falleció, tuvo una duda de fe. Después conoció el Islam gracias a los libros de historia y pasó a abrazar la religión musulmana. Eligió Laila como nombre islámico. Pues yo me convertí al Islam porque cuando era pequeña era católica, era creyente y era muy practicante y siempre iba a la iglesia mucho con mi abuela. Mi abuela era de ir a la iglesia cada semana y cuando mi abuela murió yo tuve una duda de fe porque yo hasta entonces había entendido que íbamos a la iglesia y que hacíamos lo que hacíamos para que Dios fuese bueno con nosotros. Y cuando yo vi que mi abuela se murió no entendía qué manera de ser bueno era esa si la había quitado de aquí. Entonces, estudiando en la historia de España, en el colegio y todo, vimos que había una época musulmana en España y a mí me llamó la atención el Islam. Y me llamó la atención también las pocas mujeres que había entonces en el pueblo con velo, me llamaba la atención, me daba curiosidad. Raquel ha cambiado en el sentido de que ahora ha dejado seguir lo que ella es en realidad. Ella desde un primer momento siempre se ha notado su inclinación hacia la religión musulmana, pero al principio estaba un poco más reprimida pues por mis padres, por la gente del pueblo que no eran así muy comprensivos, la verdad. Y ahora es ella, simplemente. A día de hoy, la familia de Raquel ha aceptado su conversión al Islam. Yo empecé relacionándome con las pocas musulmanas que había entonces en el pueblo y poco a poco pues me relacioné también con la mujer de un vecino que acababa de llegar de Marruecos. Luego en el instituto empecé a conocer también otras musulmanas y ya poco a poco he ido siempre intentando relacionarme más con musulmanes e intentar conocer un poquito el Islam. Con el tema del velo quizás ha sido lo más complicado porque
Mi familia no ha entendido bien desde el principio por qué ese cambio de religión y para ellos es más la fe está en el corazón, no en la ropa. Entonces, cuando yo entendí que era una obligación para las musulmanas, para mí ha supuesto el mayor reto poder llegar a usar mi velo tranquilamente y sin tener ningún problema con mi familia ni con nadie. Para mis padres, el primer año que yo hice Ramadán, yo no se lo conté a nadie. Yo empecé a ayunar en secreto, no se lo conté a nadie y cuando ellos se dieron cuenta que no comía a pesar de las excusas que ponía, fue difícil para ellos. Cuando ya reconocí que de verdad estaba ayunando, no lo entendían, porque decían que si yo soy española no tengo por qué hacer ese ayuno, o que no veían necesario que yo hiciese nada de eso. Entonces, para ellos ha sido difícil. Han respetado siempre mi decisión, me han respetado que yo ayune, me han respetado que yo rece, han respetado todo lo que he ido haciendo, pero lo que más les ha costado es el tema del velo, que nunca han llegado a entender y yo creo que a día de hoy tampoco entienden que para mí sea importante llevarlo y sea importante vestir como visto. Incluso ellos han aprendido el significado de esta religión. Yo he aprendido mucho del Islam gracias a Raquel porque desde el principio siempre me he interesado por esas cosas y siempre le he preguntado en qué creía ella y por qué quería creer eso. Entonces ella siempre me cuenta todas las cosas, me cuenta historias de los profetas. Mucha gente piensa que las mujeres son en el Islam como si nada y ella me ha explicado que eso no es así, que en el Corán la mujer es un regalo de Dios y que la tienen que cuidar, que luego por supuesto está la gente que lo interpreta a su manera, eso está claro. Pero sí, ella me ha explicado muchas cosas del Corán y de la religión en sí y a mí la verdad es que me gusta mucho aprender todo eso porque es mi hermana y me gusta saber en qué cree y por qué y la verdad es que tiene sentido porque no es lo mismo pensar, bueno, es musulmana y ya está, me da lo mismo, que saber exactamente por qué ha elegido eso. Es una religión que le da muchas más respuestas que la cristiana. Ella siempre me lo ha dicho, que en la religión cristiana había cosas que no le veía sentido, que no veía tantas respuestas y en el Islam encuentro todas las respuestas que ella siempre ha buscado. Nuestra protagonista de hoy es natural de Albacete. Está casada con Walid, hombre al que conoció después de convertirse al Islam en España. Creo que la persona que más me ayudó fue mi marido cuando lo conocí, que él es el que me abrió la puerta a ir a la mezquita, que hasta entonces tenía muchísima vergüenza, no me había atrevido a ir. Y cuando lo conocí, él me facilitó que fuese con su familia a la mezquita y para mí creo que ha sido lo más importante. Después, cuando ya decidimos casarnos y hemos hecho una vida juntos, yo creo que nos complementamos, que él sabe cosas que yo no sé y yo por mi camino aprendiendo sola he aprendido cosas que él nunca las había leído antes. Raquel sigue cada día queriendo aprender más. En Francia intenta hacer dawa y compara el Islam de allí y el comportamiento de los musulmanes. Pero ¿cómo ha influido el Islam en Raquel? Yo creo que convertirme al Islam me ha dado otra fortaleza, porque antes de ser musulmana, pues a pesar de que era creyente y a pesar de que lo practicaba, no tenía la fortaleza que después he cogido para hacer lo que yo quiero, para tomar esas decisiones. Antes quizás me ha preocupado más el qué dirán de la gente y conforme he ido aprendiendo el Islam y conforme he ido aprendiendo que solamente es Allah el que va a juzgar nuestras acciones y el que nos va a recompensar, ha dejado de importarme todo lo demás y solamente me preocupo de lo que yo quiero, de lo que creo que es correcto y de lo que tengo que hacer. Otra de las características que esta mujer tiene en relación con Abad es que ella también posee un gran intelecto. La que fue mujer beduina quedó en la memoria de los musulmanes por su elocuencia y por su descripción del profeta, la paz sea con él. Raquel describe sus creencias y lo que aprende del Islam en su blog Mi Camino al Islam. Me decidí a escribirlo porque cuando conozco a gente y le cuento que soy musulmana de tantos años desde pequeña y todo, pues siempre se interesan por la historia y al final acabé pensando que igual eso puede ayudar a otras personas a comprender que no todas las que cambiamos la religión lo hacemos por un marido o por una persona, sino que simplemente surge así. Este blog puede ayudar a los musulmanes. Ella lo describe como un espacio para contar historias a modo de diario de una española musulmana, el descubrimiento del Islam y su aceptación como religión, con lo bueno y lo malo que conlleva en el día a día. Yo creo que cambiar de religión en el día a día supone cambios tanto buenos como malos, porque he tenido momentos difíciles que se podrían contar como malos cuando la familia no lo acepta o momentos en los que
te acercas a otros musulmanes buscando conocimiento y ellos en vez de eso intentan aprovecharse de ti por alguna cosa, por papeles o por algún interés que tienen, y esos son baches malos que supone el Islam. En esta página podemos encontrar artículos interesantes escritos por ella y con gran elocuencia. Nos llama la atención uno que habla sobre el agradecimiento en el Islam, ya que Mahbat siempre fue agradecida con el noble profeta debido al episodio de la cabra y además es un precepto muy importante en nuestra religión. Yo creo que siempre tenemos que ser agradecidos porque a pesar de que tengamos cosas malas a nuestro alrededor, siempre tenemos algo bueno también. Y no podemos mirar todo lo malo que tenemos porque a pesar de que estemos mal, siempre podría ser peor, porque a lo mejor una persona no tiene trabajo y dice, es que tengo una situación muy mala, pero no tiene trabajo y tiene una familia que le da cariño, que le aporta algo bueno también. Y a lo mejor otra persona tiene mucha riqueza, pero no tiene con quién disfrutarla. Entonces, siempre a pesar de que tengamos algo malo, hay que mirar lo bueno que tenemos y agradecer a Dios por todo aquello bueno que nos ha dado. Además de intentar comprender cada día mejor el Islam, como en su día hizo Mahbat, Raquel educa a sus hijos en una sociedad que mucho tiene que aprender aún sobre la comunidad musulmana. Mis hijos son todavía pequeñitos y a pesar de que ni siquiera hablan bien, yo intento enseñarles el Corán, intento enseñarles la Sunna y que vivan de acuerdo a las enseñanzas del Islam y de nuestro profeta, que la pasea con él. Y mi hija tiene ahora mismo 2 años y medio y aunque ni siquiera habla bien, he conseguido que ya se aprenda la primera sura del Corán, el primer capítulo. Se lo sabe prácticamente perfecto, aunque tiene sus fallos y hay que corregirla un poquito, pero voy consiguiendo que ellos vayan aprendiendo y voy enseñándoles también no solo lo que tenemos que hacer, sino el por qué hacemos lo que hacemos. Raquel seguirá luchando, esté donde esté, por una vida mejor, por un mundo mejor. Y como Mahbat, alguna vez quiere volver a emigrar, según dice ella, a un lugar mejor en cuanto a religión. A mí me gustaría vivir en un país donde no fuese juzgada por lo que hago, donde pudiese libremente trabajar o vivir de acuerdo a lo que yo quiero, pero sin ser juzgada por la religión. Me daría igual el país, no tengo problema vivir en Alemania, por ejemplo, que se puede trabajar con velo y que es un país un poco más abierto, como vivir en un país musulmán o incluso trasladarme a alguna ciudad como Melilla o Ceuta, que son ciudades españolas, pero que quizás están más abiertas en cuanto al concepto del Islam por la cercanía que tienen con Marruecos. A Raquel le gusta viajar para obtener aún más conocimiento sobre la historia del Islam. Si hay un sitio que le ha llegado al corazón, es sin duda la Alhambra de Granada. La primera vez que visité la Alhambra me llamó mucho la atención porque era la primera vez que iba después de tener ya la creencia un poquito del Islam. Reconocía en árabe las letras que formaban la palabra Allah y me impactó mucho. Fui a la Alhambra y lo que más me encantó fueron los grabados de las paredes. Es aquello lo que más llamó mi atención en aquel viaje. Y después de estar ya casada volví con mi marido porque para mí la Alhambra es un símbolo bastante importante tanto para los musulmanes como para la historia de España. Así es la vida de esta hermana, la hermana Raquel, una mujer ejemplar como lo sería hoy en día Mahbat. Yo creo que Mahbat, si hubiese vivido en nuestro tiempo, yo creo que ahora mismo se dedicaría a ser solidaria, a ayudar a toda la gente que lo necesita, porque ahora mismo en nuestro tiempo hay mucha gente que está pasando necesidades y yo veo a Mahbat como una persona que se dedicaría a buscar, a recaudar fondos, a ayudar, a colaborar con ONGs y a todo. Yo creo que más que trabajar se dedicaría a las otras personas. Otra vida que cambió gracias al ejemplo de nuestra cuna, la cuna del Islam.